a los que nos ven a través de los medios de comunicación tecnológica. Hoy es un día para continuar adorando, exaltando a nuestro Dios. Esa adoración del cristiano tiene que ser continua, tiene que ser a cada segundo que nosotros tengamos presente delante de quién estamos. Quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos en esta hermosa y significativa mañana. Señor, de mucho significado para el creyente, porque una vez más tú nos permites en tu gracia poder reunirnos para adorar tu nombre y adorar tu nombre en comunión con nuestros hermanos. Te doy gracias por los que están aquí. Te doy gracias por los que vienen de camino, Dios. Guárdales, cuídales. Te doy gracias por los que nos ven a la distancia a través de los medios tecnológicos. Señor, tú eres un Dios que siempre llegas a tiempo a las vidas. Aquel que tú has escogido para ti, Dios, no se perderá, porque tú llevarás el mensaje. No importa la distancia, al corazón de esa persona, porque para ti no hay imposibles. Señor, que podamos adorarte en esta mañana con toda la libertad. Que podamos magnificar tu nombre, reconociendo quién eres tú y quiénes somos cada uno de nosotros. Y que podamos tener corazones agradecidos, sabiendo que un día, Señor, estábamos condenados a la muerte eterna, pero por tu gracia, oh Dios mío, tenemos esperanza de verte cara a cara. Gracias, mi Señor, que todo lo que hagamos en este lugar, en estos próximos minutos y horas, sea para adorarte, agradarte y engrandecer tu nombre. Y que una vez que salgamos de aquí en esta mañana, podamos seguir, Dios mío, honrando tu nombre, llevando el Evangelio donde quiera que tú nos lleves y viviendo la vida de gracia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. En la Nueva Traducción Viviente, lee como sigue. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Hermanos, muchos fariseos en la época de nuestro Señor Jesús no aceptaron a Jesucristo como Hijo de Dios. De hecho, cuando un creyente proclamaba a Jesucristo como Hijo del Dios Altísimo, los fariseos los castigaban, los sancionaban, incluso con expulsarlos de la sinagoga. No había libertad para decir que Jesucristo era Hijo de Dios. Y en ese tiempo se necesitaba una gran convicción para que una persona saliera en defensa del Señor. No estamos viviendo
en los tiempos de los fariseos, pero estamos viviendo tiempos peores. Porque hoy en día el usted proclamar el nombre de Jesús, eso le va a traer problemas. Y no tan solo le está trayendo problemas a nuestros hermanos que están en las naciones perseguidas, sino que nos está trayendo problemas a nosotros, inclusive en Puerto Rico, ya decir que somos hijos del Dios Altísimo y que amamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y yo quisiera que en esta mañana capte nuestra atención una pregunta que yo quiero hacer. Y a los amigos y hermanos que me ven a través de los medios tecnológicos, yo les pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Porque esa pregunta se la han hecho millones de personas en los últimos 2 milenios. Mi hermano, porque sin duda es la pregunta más importante que se puede hacer y es la pregunta más importante que debemos responder. El Señor Jesucristo, tal vez usted pueda decir hoy, es mi Salvador. Gloria a Dios. Si usted puede decir eso, es porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Pero Jesucristo, además de nuestro Señor y de nuestro Salvador, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Mi hermano, porque la Escritura nos enseña que solamente a través de Cristo es que podemos conocer al Padre. Hermano, en la cruz, Cristo rompió las cadenas que nos mantenían atados al pecado. Y no tan solo atados al pecado, sino que estábamos sentenciados eternamente. Si no fuera por Cristo, estaríamos caminando por ahí con una sentencia de muerte eterna, mi hermano. Cristo nos dio la verdadera libertad, porque en la cruz murió por mí. En la cruz lavó mis pecados y ya Él me ha perdonado. Si tú puedes tener esa convicción y esa certeza en esta mañana, que Jesucristo te ha perdonado, que Jesucristo echó a lo más profundo del mar tus pecados, que tú has sido lavado con esta sangre del Cordero, gózate en esta mañana, canta con convicción y con conocimiento, y que tu cántico refleje el amor que tú tienes hacia ese Dios Altísimo, el único y verdadero Dios. Cantemos, hay libertad, hermano.
Salvador, confiesa sus pecados, si se arrepiente, si clama al Señor, si se aparta de esos pecados. Pero hay una promesa para aquel que se acerca humillado delante de la presencia del Señor. Cuando Dios toca el corazón, no nos queda otra alternativa que humillarnos delante de la presencia del Señor y reconocer quiénes somos. Hermanos, si en esta mañana alguien se está preguntando, ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede librar de condenación? ¿Quién me puede dar un nuevo corazón? ¿Dónde está mi refugio? Y una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día: ¿en quién puedo depositar mi confianza y mi esperanza? Si en esta mañana a ti te han fallado, si en esta mañana a mí me han fallado, si en esta mañana hay personas que nos han herido y nos han decepcionado, si en esta mañana nosotros hemos hecho lo mismo, yo te presento a uno que es fiel, a uno que no falla, a uno que atiende mi ruego, mis súplicas,
a uno que un día enjugará todo llanto, a uno que está conmigo hoy, a uno que no tan solo me va a dar la victoria sobre la muerte, sino que ya me la dio. En esta mañana tus respuestas van a ser contestadas por la gracia de Dios. Si tú quieres respuesta a esta pregunta, entonces escucha y canta esta canción. Pero hazlo con convicción, hazlo con gozo, haz la tuya en esta hermosa mañana. Vive esta canción, muere por ella, mi hermano, porque el mensaje de esta canción y el mensaje que usted va a escuchar en esta mañana aquí es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida. Y que el Espíritu Santo nos dé la convicción en esta mañana de que nosotros podamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente yo amo al Señor como Él me amó a mí? ¿Realmente yo estoy dispuesto a pagar el costo de ser llamado hijo de Dios? Reflexionemos en el dolor y en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo antes y durante la crucifixión. Y que nosotros todos los días nos mantengamos en humildad. Porque basta con ir a la cruz. Basta con clamar a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro orgullo sea totalmente derribado. Cantemos con gozo. Cantemos con convicción. Y ruego al Señor que podamos vivir conforme a este mensaje. Cantemos la sangre de Jesús.
Señor. Gracias por la libertad de reunirnos, a escuchar tu palabra, Señor, alabarte y bendecirte en libertad, Señor. Gracias por la sangre que derramaste, Señor, por nuestra redención y nuestra salvación. Gracias porque eres nuestro refugio, Señor, nuestra esperanza, nuestra paz. Reunidos, Señor, te pedimos por los enfermos, Señor. Sé tú obrando en esos cuerpos que tú creaste, Señor. Sé tú trayendo sanidad a las vidas donde sea necesario, Señor. Sea en el cuerpo o en la mente, Señor. Sé tú sanando esas vidas, Señor. Pero de todos modos te agradeceremos cualquiera que sea tu decisión soberana sobre esos cuerpos enfermos, Señor. Te damos gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te presentamos, Señor, las peticiones personales de cada uno, ya sean económicas o familiares o de cualquier otra índole. Señor, sé tú obrando en cada una de las familias aquí representadas, Padre Santo. Sé tú poniendo tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor, y ayúdalos a reconocer que tu voluntad sigue siendo buena y agradable y perfecta. Señor, te presentamos también a los misioneros, Padre Santo. Sé tú obrando en sus vidas, Señor. Trae sabiduría a sus mentes y a sus vidas para continuar esparciendo el evangelio donde tú los has destinado, Señor. Protege sus familias, Señor, el lugar donde estén, y si están en peligro, Señor, permítele, Padre, que tu amor siga siendo más grande que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Señor, gracias. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, te damos gloria. Señor, siendo esclavos del pecado, con tu sangre pagaste el precio de nuestra libertad. Estábamos perdidos sin tu intervención. Pero tú, con tu gracia derramada en nosotros, es que podemos gozar ahora de tu presencia. Padre, gracias. Que aquellos que creemos en ti, hemos recibido el perdón. Porque aquellos que creemos en Jesucristo, recibimos la esperanza. Aquellos que creemos en ti, somos llamados tus hijos. Señor, que aquellos que creemos en que tú y tu Hijo son uno, recibimos la salvación. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de ti. Siendo aún como somos, que no lo merecíamos, y tú nos miraste. Señor, gracias. Venimos hoy ante ti, Padre eterno, para exaltar tu grandeza. Ahora podemos acercarnos confiadamente por medio de Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a mirarte a ti. Padre Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a creer en ti. Porque sabemos que tu palabra dice que más es justo con la fe vivirá. Crea en nosotros un corazón limpio y puro. Un corazón que crea en tus promesas. Esas promesas que se han cumplido y se cumplirán. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a ser instrumento para que tu verdad sea proclamada. Instrúyenos, Señor. Instrúyenos por medio de tu palabra. Trae tu enseñanza a través del pastor. Señor, que tu palabra nos transforme, nos renueve y no seamos los mismos cuando salgamos de este lugar. Que tu Espíritu Santo nos revele más claramente tu enseñanza de hoy. Te lo pedimos, Señor, por medio de Jesús. Y te damos las gracias en todo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Qué bueno es el Señor y qué bueno poder recordar a través de los cánticos estas hermosas verdades de su palabra. Recordar que a través de Cristo hemos hallado libertad. Recordar que a través de su sangre preciosa hemos encontrado salvación. Y recordar que ahora debemos vivir el resto de nuestras vidas para aquel que murió por nosotros. Vivir el resto de nuestras vidas glorificándole y dándole gloria solamente a Él. Hermano, yo le invito a que usted vaya conmigo a la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Hoy retomamos nuestra serie de sermones sobre esta carta, serie que hemos titulado Las marcas de un verdadero discípulo. Hemos estado viendo verso tras verso las verdades de Dios, esas enseñanzas del Señor para nosotros, en esta carta que Juan le escribió a la iglesia hace unos cerca de 2000 años. Así que le invito a que alguien pueda estar en pie para darle lectura al texto bíblico, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Nuestro tema para esta mañana es un testimonio verdadero. Dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio.
porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, Señor, la reunión de tu iglesia. Siempre es un gozo reunirnos, vernos unos a los otros, exhortarnos en tu amor, en tu gracia. Reunirnos, Señor, para abrir nuestras voces y cantar de tu grandeza, de tu poder, de tus atributos. Pero reunirnos también con el propósito de escuchar tu palabra, ser moldeados a través de ella, Señor. Es tu palabra la que nos transforma, es tu palabra la que nos santifica día a día, Señor. En esta hora te pedimos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dirija mientras escuchamos la palabra en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Según la Real Academia Española, el término testimonio, y usted lo tiene ahí en sus notas, puede ser definido como una prueba, justificación y comprobación de la certeza o la verdad de algo. Un testimonio puede ser definido como prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. O sea, dar testimonio implica reconocer la veracidad de alguna cosa. Un testimonio, cuando usted busca en los archivos jurídicos, un testimonio verdadero de alguna persona ha tenido efectos grandes en algunos casos judiciales. De momento, han habido casos que parecen perdidos desde la perspectiva de aquel que busca justicia, pero aparece un testimonio verdadero. Aparece alguien que dice: yo voy a dar testimonio de la verdad. Y eso ha causado, a través de la historia, en muchos casos, donde hemos visto que eso ha causado que ese juicio o el veredicto haya cambiado totalmente. Porque un testimonio, según esta definición, y como veremos en el texto en esta mañana, es una prueba o comprobación de que algo o alguien es verdad o es certero. De hecho, los mismos discípulos del Señor, y nosotros incluidos, somos llamados testigos. Testigos que tienen un testimonio que contar. Testigos que han escuchado, que han visto, que han conocido una verdad, que es la verdad de Dios, y ahora se les ha encomendado llevar esta verdad al mundo, o dar testimonio de esta verdad en el mundo. En la mañana de hoy, mientras continuamos nuestra serie sobre Primera de Juan, veremos lo que nos dice este pasaje sobre el testimonio, no de un hombre, sino el testimonio que Dios mismo nos ha dejado. El testimonio que Dios ha hecho sobre sí mismo. Lo veremos hoy en este pasaje. Y veremos 4 puntos principales entre los versos 6 al 10. Veremos que este testimonio es un testimonio que ha sido demostrado de manera visible. Dios ha mostrado visiblemente algo de sí mismo. También veremos que este testimonio de Dios es un testimonio verdadero, certero, y al final de cuentas es un testimonio que cada creyente dentro de sí mismo puede corroborar por medio del Espíritu Santo. Para entender un poco la verdad de este pasaje, ahí en las notas usted tiene esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Le voy a dar rápidamente lectura. Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son 3 los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo.
Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. Así que con eso en la mente, ya con una traducción que quizás nos presenta más claro la idea que queremos ver hoy, acompáñenme a la primera parte del verso 6 para ver nuestro primer punto, la primera característica de este testimonio que ha dado Dios de sí mismo. Número 1, podemos afirmar que este es un testimonio visible. Que esta corroboración, certeza de la verdad que Dios quiere enseñar acerca de sí mismo, es una verdad visible o un testimonio visible. Mire lo que dice la primera parte del verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Noten que Juan utiliza todos términos, agua y sangre. Y cuando estudiamos el contexto y vemos el mismo Juan hablando en su evangelio y en otros escritos, podemos afirmar que Juan probablemente lo que se está refiriendo aquí cuando habla del agua, está hablando acerca del bautismo de Jesús, y cuando habla de la sangre está hablando de su muerte. Dos de los eventos principales del ministerio de Jesús. O sea, en otras palabras, Juan comienza a decirle a la iglesia, la identidad de Cristo ha quedado confirmada. Se ha dado testimonio de quién es Cristo, principalmente por medio de su bautismo, agua, y por medio de la cruz, sangre, por medio del derramamiento de su sangre. Algunos falsos maestros en la época, recuerda que Juan está escribiendo en un contexto específico, se habían filtrado falsas enseñanzas en la iglesia, y algunos decían que Cristo era un hombre que había sido simplemente adoptado por Dios. O sea, que él no era Dios, él era un hombre como tú y como yo, que era bueno, que era un buen maestro, y Dios decidió cogerlo a él para que fuera el Mesías. Y que por lo tanto, como Dios simplemente, como Jesús simplemente era un hombre, él fue bautizado, pero ellos no reconocen ese evento o no reconocían ese evento de la cruz. Por eso que Juan tiene que ser enfático y decir, el testimonio que nos da Dios acerca de Jesucristo y de su identidad, no solamente lo vemos en el bautismo, sino lo vemos también a través de su muerte en la cruz. Así que recordemos un momento cómo el bautismo de Jesús nos da testimonio acerca de él. Usted recordará que cuando, y por ejemplo, usted puede ver el Evangelio según Mateo, el capítulo 1 y 2 son los pormenores del nacimiento de Jesús. Y luego desde el capítulo 3 en adelante se nos comienza a hablar un poco más del ministerio de Jesús, y ese primer evento del ministerio de Jesús confirma su identidad. Usted recuerda esa ocasión cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y dice el texto que había una fila larga de gente. Juan el Bautista estaba bautizando un bautismo de arrepentimiento. Y de momento, para sorpresa de Juan, imagínense que cuando él llama al próximo en la fila para ser bautizado, de momento quien está allí en la lista de espera es el mismo Jesús. Juan le dice, oye, yo no te voy a bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ustedes recuerdan la escena, Jesucristo le dice, es necesario que se cumpla esto. Jesucristo lo que estaba haciendo es identificándose. Él no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, él simplemente se estaba identificando con los hombres por los cuales él iba a morir. Pero usted debe recordar quizás la escena cuando Jesucristo está siendo bautizado. Dice Mateo capítulo 3 que de momento el Espíritu Santo vino como paloma para confirmar que ese era el Mesías prometido. Pero en ese momento también ocurre otra cosa muy importante que a veces pasamos por alto. Dice el pasaje que una voz se escuchó en el cielo en ese mismo instante, una voz potente del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. O sea, noten, un testimonio, el Padre está dando testimonio de su Hijo, está confirmando, está diciendo, es Él, no es otro. Este es mi Hijo. Hermano, y es importante en el Nuevo Testamento cuando aparece la voz audible del Padre, porque solamente aparece 3 veces. Aparece en el bautismo,
Luego en la transfiguración de Jesús, ¿te recuerdan esa escena? Está Moisés, está Elías, está el Cristo transformado frente a sus discípulos. Y en ese momento también aparece una voz del Padre confirmando la identidad del Hijo, diciendo, este es mi Hijo, a él oí. Y hay una tercera ocasión, no muy conocida, son solamente 3 veces, en todo el Nuevo Testamento que se escucha al Padre hablando directamente, audiblemente, para confirmar a su Hijo. Esa otra ocasión que no es tan conocida como las primeras 2, se encuentra en Juan capítulo 12. Allí hay un evento donde Jesús está hablando sobre su muerte en la cruz, sobre lo que vendría. Y de momento Jesús ora y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y se escucha una voz potente desde el cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré aún, refiriéndose a lo que iba a pasar en la cruz. De hecho, esa escena es muy interesante en Juan 12 porque se nos dice que de momento la gente que estaba alrededor escuchó como un trueno y no sabían lo que había pasado. Pero era la voz de Dios. Así que noten, ocasión tras ocasión que aparece esa voz del Padre audible en los evangelios, siempre es para confirmar la identidad de quién era Cristo, para dar testimonio del Hijo, para dar testimonio de Cristo. Así que lo que tenemos en el bautismo es la identidad de Cristo confirmada tanto por el Espíritu Santo que posa sobre él como una paloma, y también el Padre audiblemente identificando, dando testimonio acerca de que este es el Salvador que habría de venir. Así que por eso Juan comienza diciendo en este verso 6, Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios, número 1, por medio del agua, por medio de su bautismo. Pero no solamente eso. También nos dice que no solamente mediante agua Él fue confirmado o se da testimonio de quién es Él, sino también mediante la sangre. Y aquí Juan está recurriendo o recordando el evento de la cruz, donde Cristo derramaba su sangre. Hermanos, su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre identificaba a Cristo. Ese evento daba testimonio de que Él era el Cordero Pascual, de que Él era el Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo, de que Él era el Cordero que iba a ser sacrificado para expiar los pecados del mundo. Y yo quiero que nosotros hagamos un paréntesis breve, mi hermano, porque es muy importante que si Jesús se está identificando allí en la cruz como el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado, es importante que saquemos unos minutos breves para recordar ese evento de cuando por primera vez Dios le dice al pueblo de Israel, o les habla al pueblo de Israel por primera vez sobre un cordero que iba a ser sacrificado. Y cuando usted ve, y eso está ya en Éxodo capítulo 12, hay una porción donde, si usted recuerda el contexto general de lo que estaba ocurriendo, ya Dios, a través de su profeta Moisés, había estado dando testimonio, había estado hablando. Hermano, Dios siempre ha estado dando testimonio de sí mismo desde la creación. Por eso el Salmo 19 dice que aún la creación habla de Él. Dios no se ha dejado sin testimonio aquí en su creación, en su universo. Romanos capítulo 1, Pablo dice lo mismo. No hay excusa porque Dios ha dado testimonio de sí. El hermano Carlos le dio un pasaje ahorita de Hebreos capítulo 1 donde se nos dice lo mismo. Desde el Antiguo Testamento Dios venía dando testimonio por medio de los profetas hasta que hizo la máxima expresión de su testimonio visible, que es el mismo Jesucristo. Pero es interesante cuando vamos al Éxodo que vemos que Dios estaba dando testimonio de sí por medio de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, ve y saca a este pueblo, lo llama. Y cuando Moisés entiende que Dios lo está llamando, él va donde Faraón, y usted recuerda la historia de las plagas, la famosa plaga de Egipto. Pero el Faraón todavía, su corazón cada vez estaba más duro. Hasta que el Señor dice que la última plaga iba a ser muy fuerte. Iba a ser la muerte de los primogénitos, incluyendo la de Faraón. Incluyendo la de incluso toda persona, israelita o no, pero toda persona que no hiciera algo específico. Toda persona que no estuviera cubierta bajo la sangre de un
cordero. Y cuando usted ve ese pasaje de Éxodo capítulo 12, se da cuenta, mis hermanos, que el Señor le dice lo que va a ocurrir. Y vea conmigo brevemente el versículo 21 que le daré lectura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de nosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Usted lo que está ocurriendo aquí? Dios me está diciendo, viene un juicio del Señor, la ira de Dios se va a manifestar. Hay una sola forma de ser librado de la ira de Dios. Le está diciendo Moisés al pueblo. Y es a través del sacrificio de un cordero. Solamente aquellos que estén en un lugar, en una casa, protegidos por la sangre, identificados por la sangre de un cordero. Dice el texto que la ira de Dios no iba a ser derramada en ese lugar, sino que la ira de Dios iba a pasar. Por eso en inglés el término Pascua es Passover. Pasará sobre. O sea, la ira de Dios no caería sobre esa familia que estaba cubierta por la sangre del cordero. La ira de Dios pasaría. Porque ya esa familia estaba reconociendo, identificando que había uno, un sustituto, que había muerto. Y bueno, esto, Éxodo capítulo 12, la Biblia está comenzando apenas. Pero ya esto es una muestra, un testimonio del evangelio, del plan de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Y por eso, mis hermanos, cuando Juan, en nuestro pasaje de esta mañana, nos está diciendo que Dios ha dado testimonio de su Hijo por medio de la sangre, tenemos que recordar este evento. Porque Juan lo que nos está diciendo es que por medio del derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz, ahí Dios ha dado testimonio de su salvación. Y mi hermano, usted sabe que tú y yo estamos en la misma posición que ese pueblo en esa época. Porque de igual forma que aquellos que estaban cubiertos bajo la sangre del Cordero no recibían la ira de Dios, de igual forma todo aquel que ha puesto su fe, que está cubierto por el Cordero perfecto que ha llegado, que Juan dijo, este es el Cordero que quita el pecado al mundo. Todo aquel que está cubierto por la sangre del Cordero, dice, la ira de Dios no caerá sobre él, porque ya cayó sobre ese sustituto. Así que Juan nos está diciendo, a través del derramamiento de su sangre se nos ha dado testimonio. Por el agua, su bautismo, pero también por su sangre, por el derramamiento de su sangre en la cruz. Así que número 1, mis hermanos, Juan comienza aquí diciendo en el verso 6 que Dios nos ha dado un testimonio visible. Ese testimonio ha sido visible para todas las personas, no hay excusa. Dios se ha dado a conocer primero por medio de su creación y después ha estado levantando profetas, líderes a través de la historia, hasta que por fin llegó la máxima revelación del testimonio que Dios daría de sí mismo, del testimonio visible de Dios acerca de eso, o por medio de su Hijo. De hecho, ¿ustedes recuerdan cuando Felipe en los evangelios le dice a Jesús, oye, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y tú me dices, muéstrame al Padre. Si yo soy eso, yo soy la muestra, yo soy la revelación máxima del Padre. Y yo estoy aquí con ustedes. Así que lo primero que vemos en esta mañana, en 1 de Juan, capítulo 5, verso 6, la primera parte, un testimonio visible. Juan le está diciendo a la iglesia, Dios ha dado testimonio de su Hijo por medio del agua y la sangre, por medio de su bautismo, por medio del derramamiento de su sangre. Se identifica quién es Jesús, la identidad de este Mesías o Salvador. En segundo lugar, noten conmigo, regresando allá, 1 de Juan, capítulo 5, la segunda parte de ese verso 6. Dice, el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que en segundo lugar,
no solamente hemos afirmado que Dios siempre nos ha dado un testimonio visible, sino que podemos afirmar, según este pasaje, que el testimonio de Dios es un testimonio verdadero. Que Dios nos ha dado un testimonio que es verdadero. ¿Y ustedes saben por qué este testimonio es verdadero? Porque proviene del único Dios verdadero. Igual está diciendo, el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu mismo, porque Dios mismo es la fuente de la verdad. Hermano, es por esta razón que usted puede confiar en la revelación de Dios, por lo que dice este pasaje. Porque usted recuerda que Dios en su palabra también confirma que fue el Espíritu Santo el que inspiró la Escritura. Y aquí se nos está diciendo que ese mismo Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Así que usted puede confiar en lo que dice entre Génesis y Apocalipsis, porque aquí contiene la verdad de Dios. Es un testimonio verdadero. Luego, mi hermano, los versos 7 y 8 ahí en esa porción de la Escritura, vemos cómo Juan le explica a la iglesia que el testimonio que se nos ha dejado a través de su Espíritu Santo, a través de su bautismo y a través de la cruz, es un testimonio que no se contradice. Miren el versículo 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Dan testimonio, y ese testimonio es verdadero, y estos 3 concuerdan. O sea, en otras palabras, Juan está diciendo, ¿sabes qué? Cuando nosotros vemos cómo el Espíritu Santo ha ido inspirando a los autores desde el Antiguo Testamento, lo acabamos de ver, Éxodo capítulo 12, y después vemos a Jesús, su bautismo, su muerte y los eventos de su vida, Juan está diciendo, todo eso concuerda. O sea, ¿cómo es que se nos está hablando de un cordero que vendría y que quitaría el pecado y que nosotros estaríamos cubiertos de la ira de Dios bajo él? Entonces vas miles de años después al Nuevo Testamento y exactamente eso es lo que escribe Pablo, eso es lo que escribe Juan. Personajes que ni se conocieron y que tuvieron miles de años de diferencia. Pero aquí Juan está diciendo, el testimonio de Dios no se contradice. El testimonio de Dios concuerda. De hecho, desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando se había hablado de la simiente de la mujer que vendría, usted puede ver desarrollado cómo ese testimonio que Dios va revelando acerca de quién iba a ser la simiente de la mujer, quién iba a ser el Salvador, cómo eso concuerda, no se contradice. Iban a ser de una virgen en el Antiguo Testamento, y usted va al Nuevo y nació de una virgen. Y nos dice incluso Isaías 53 que iba a ser molido, que iba a sufrir. Y usted va al Nuevo Testamento y no se contradice, así mismo se nos muestra. El testimonio de Dios concuerda de Génesis y Apocalipsis. Él no se contradice. Hermano, esto es algo bien práctico para usted, para mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos, y un paréntesis de aplicación, porque cuando usted y yo estamos luchando por tomar una decisión, a veces decimos, sí, yo entiendo que Dios me está moviendo a esto. Esta es la decisión. Pero vamos a la Escritura y eso contradeciría lo que dice la Escritura. Hermano, el testimonio de Dios siempre concuerda. Dios no se contradice, Él es la fuente de la verdad. Dios no te va a mover a algo que contradiga su carácter. Eso no es Dios. Dios no te va a mover a algo. Tú no puedes afirmar que Dios me está llevando a tomar esta decisión cuando claramente es una decisión contraria a la palabra de Dios. El testimonio de Dios siempre concuerda. Juan le está diciendo a la iglesia. Mi hermano, ese versículo 7, que solo lo mencionamos, hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que es probable sea una adición posterior a Juan. Aunque lo que nos dice es algo que no contradice el resto del mensaje, porque si usted ve lo que dice el verso 7, es que el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo son 3, los 3 son 1, hablando de la Trinidad, y los 3 también dan testimonio, o nos han dejado testimonio de quién es Dios. O sea, se han revelado y nos han dado testimonio acerca de ese plan de salvación. Así que lo que tenemos hasta este momento, mi hermano, número 1, Dios nos ha dejado un testimonio visible. Él no ha estado en lo oculto. Él ha dejado claramente ese testimonio.
Juan dice, principalmente por medio del agua y la sangre, principalmente por medio de su bautismo y su crucifixión, nos ha dado ese testimonio. En segundo lugar, este testimonio es verdadero. Lo acabamos de ver. De hecho, miren la última parte del verso 8. Dice, lo acabamos de decir, estos tres concuerdan. ¿Y tú sabes por qué esto es importante? Porque en la mente judía, mente en la cual habían sido formados muchos de estas personas que recibieron a Cristo originalmente, que pertenecían a la iglesia primitiva, en la mente judía existía esta idea de que algo para ser verdadero tenía que ser confirmado por varios testigos, por 2 o 3 testigos. El pastor John MacArthur nos recuerda eso y nos dice que la ley del Antiguo Testamento requería un testimonio que hubiera sido dicho de 2 o 3 testigos para establecer la veracidad de un asunto en particular. Y es por esta razón que Juan dice, tenemos el Espíritu Santo, su bautismo por medio del agua y el derramamiento de su sangre en la cruz. Tenemos estos 3 testigos que confirman, que hablan acerca de la identidad de Cristo. En tercer lugar, mis hermanos, acompáñenme al versículo 9. Este testimonio de Dios no solamente es un testimonio visible, no solamente es un testimonio verdadero porque proviene de Dios que no se contradice, del Espíritu Santo que es verdadero, sino, número 3, y está muy cercano a lo que acabamos de ver, este testimonio también es un testimonio certero. Miren lo que dice el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pero ¿usted sabe lo que Juan está diciendo a la iglesia? Juan está diciendo, si ustedes y yo en el día a día recibimos, damos por sentado el testimonio de los hombres y no nos quejamos. Hermano, nosotros muchas de las cosas que hacemos diariamente asumimos que el testimonio de los que están alrededor nuestro es verdadero. Cuando usted está haciendo transacciones en el banco, cuando usted va a pagar, normalmente usted asume. Cuando usted es un estudiante y está tomando clases con un profesor, normalmente muchos de los contextos en los cuales usted se encuentra, usted asume que el testimonio que se le está dando, que la persona que le está hablando, es un testimonio verdadero. Y Juan le está diciendo a la iglesia, oye, yo no los veo a ustedes quejándose por el testimonio de los hombres. Asumimos y lo tomamos como verdad. Y es un testimonio de seres infalibles, de hombres. Y Juan le está diciendo, oye, pero ¿cuánto más vamos a tomar si tomamos todos los días el testimonio de los hombres como verdadero? ¿Cuánto más nosotros tenemos que atender el testimonio de Dios? El testimonio de aquel que sí es infalible. Del testimonio de aquel que siempre es certero. Hermano, el testimonio de los hombres, y usted puede dar fe de eso, ha sido probado ser falso en innumerables ocasiones. O sea, usted ha participado, ha sido víctima del falso testimonio de alguna persona. En otras palabras, alguien le ha mentido. Pero también desde la posición nuestra, nosotros hemos participado, somos pecadores. Hemos dado falso testimonio en algún momento, hemos mentido. Así que Juan está diciendo, oye, nosotros damos por sentado el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es mayor. Ese testimonio de un Dios que nunca ha dado falso testimonio. Ese testimonio de un Dios que nunca se contradice. Un Dios que no miente, como dice el mismo texto bíblico. Él no es hijo de hombre, no es como tú y como yo para mentir. Un Dios que no miente, un Dios que siempre habla la verdad porque Él mismo es la verdad. Decir una mentira para Dios sería contradecir su propia naturaleza. Hermano, ¿usted sabe cuál es el problema? Que en ocasiones nosotros somos más propensos a darle más peso al testimonio de los hombres que al testimonio de Dios. Y eso es una de las aplicaciones de este pasaje. Que en muchas ocasiones nosotros somos más propensos a darle más peso al testimonio de Dios, de los hombres, que al testimonio de Dios.
O sea que a veces confiamos más en el testimonio de los hombres y no lo dudamos, pero cuando se trata de confiar en la palabra de Dios, cuando se trata de confiar en la promesa de Dios, dudamos. Dios guarde nuestros corazones, mi hermano, en esta mañana, de no ser contados entre aquellos que le creen más a los hombres y no tienen problema con creer todo lo que le digan los hombres. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, dudan. Cuando se trata de confiar en una promesa de Dios, dudan de esa promesa. Confían más en la palabra de un amigo y no dudan de esa palabra. Pero cuando se trata de descansar en una promesa de Dios, tienen muchos problemas. Y Juan nos está diciendo en este verso 9, si tú recibes el testimonio de los hombres, ¿cuánto más debes recibir el testimonio de Dios, que es mayor? Ese testimonio que se ha acabado de demostrar, que es un testimonio que ha sido visible, que es un testimonio que es verdadero porque proviene del Espíritu Santo, que es la verdad. Usted sabe que hay un pasaje en el Evangelio según Juan, donde Jesús incluso dice que de Él dan testimonio las Escrituras. ¿Usted ha escuchado ese verso de Juan 5:39 que dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí? Ese pasaje está en un contexto más amplio, donde Jesús se está diciendo, de mí dan testimonio el Padre, el Espíritu Santo, las Escrituras. Juan el Bautista ha dado testimonio de mí. Y las obras que yo hago, también decía Jesús allá en Juan capítulo 5, las obras que yo hago también dan testimonio de mí. Jesús estaba diciendo, todas estas obras que yo hago, los milagros, la enseñanza, todas tienen el propósito de que ellas den testimonio de mí. Hermano, y en último lugar, para terminar, vea conmigo el verso 10. Este testimonio ha sido un testimonio visible, verdadero, certero. Y Juan nos dice, para terminar este pasaje, que también podemos hablar de un testimonio que es confirmado internamente en el corazón del creyente. Dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La Nueva Traducción Viviente, ahorita les comentaba, dice de este pasaje, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. O sea, Juan está hablando de una certeza que solamente tienen los creyentes. Juan está diciendo que un creyente verdadero, un verdadero discípulo, tiene dentro de sí un testimonio interno por medio del Espíritu Santo que le confirma que lo que dice Dios en su palabra es cierto. Que el Espíritu Santo está en ti y en mí en esta hora para confirmarnos que ese testimonio que ha dejado Dios por medio del agua, bautismo, por medio de su sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, y por el resto de cosas que vemos aquí, todas las señales que apuntan, que dan testimonio de que este Cristo es el verdadero y de que Él es el que vino a librarnos una vez y por todas del poder del pecado y de la muerte. Así que aquí el autor está diciendo que tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un testimonio interno que nos va a confirmar que esto es verdad. El apóstol Pablo le dijo esto a los Gálatas, mírenlo ahí en sus notas, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, cada hijo tiene el espíritu en él que le está identificando, que está dándole testimonio de quién es Dios y de que ellos son hijos de Dios. Pero también en la última parte del verso 10 se nos dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No queramos ninguno de nosotros encontrarnos en esa posición. O sea, en otras palabras, este pasaje nos está diciendo que cuando yo no creo el testimonio de Dios, el testimonio que ha dado Dios en su palabra, que cuando yo no creo en la palabra de Dios, yo le estoy haciendo a Dios mentiroso. Yo estoy diciendo, no, eso no es verdad. Y usted sabe por qué esto también tiene una aplicación muy práctica para nuestra vida. Porque cuando tú y yo rechazamos el consejo de Dios
y no vivimos según la palabra de Dios, y vivimos según nuestros propios principios, lo que le estamos diciendo a Dios, eres mentiroso. Esta no es la forma de vivir, la que dice en tu palabra, yo puedo vivir a mi manera. Es rechazar el testimonio que Dios nos ha dado en su palabra. Es dejarlo a un lado. Y es reconocer que Dios es mentiroso y que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y tú sabes que usted vive hoy en un mundo especialmente donde por todas partes está viendo eso. Usted está viendo un mundo rebelándose contra Dios, diciéndole, no te necesito, lo que tú dices en tu testimonio, en tu palabra, eso no es verdadero, yo tengo la verdad. Y yo voy a vivir según mi verdad. Y usted dice, no, pero es que eso es una llama posmodernista, eso es el mundo. Mi hermano, cuídese, porque usted y yo como creyentes somos tentados también. Somos tentados en muchas ocasiones a vivir según los principios del mundo, según la sabiduría del mundo, y no según la sabiduría de Dios. Es por eso que usted debe alimentarse todos los días. En un mundo lleno de mentiras, usted debe alimentarse todos los días de la única palabra verdadera. Es por eso que usted debe vivir ahí. Usted debe consumir eso. Hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros en conocer lo que ha hecho el Señor. Él ha dado testimonio de sí mismo. Y qué bueno que nos ha dado testimonio en la creación. Qué bueno que a través de los profetas y del Antiguo Testamento nos dio un testimonio. Qué bueno que fue presentando todas esas señales que apuntaban al Cordero Perfecto. Pero qué glorioso es saber que eso no se quedó ahí. Él se encarnó. Él mismo vino a esta tierra a darnos testimonio de la verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Mi hermano, Dios nos ha dado ese testimonio. El meditar en esta mañana, como lo hemos hecho, en la veracidad de Dios, en el hecho de que el testimonio de Dios siempre es verdadero, en que Dios no se contradice, en que es un testimonio certero. Eso debe hacer, mi hermano, que nosotros podamos descansar en sus promesas, que podamos descansar en su palabra, porque si yo estoy viendo que el testimonio de Dios es verdad, no se contradice, nunca falla, nunca miente, pues yo puedo hoy descansar en ese Dios que dice que estará conmigo todos los días hasta el fin. Pues yo puedo confiar en ese Dios que dice que se fue a preparar morada para nosotros. Yo puedo confiar en ese Dios que me dijo y dice en su palabra que un día, Apocalipsis 21:4, el texto que nos debemos memorizar para el próximo miércoles. Los estudiantes que están aquí en discipulado saben de qué hablo y los invitamos que estén en miércoles con nosotros. Ese texto, si Dios es veraz, si Dios es verdadero, yo puedo confiar en la palabra de Apocalipsis 21:4 que me dice que llegará un día donde Dios enjugará toda lágrima. No habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento, porque las primeras cosas han pasado. Yo puedo confiar en eso. Si Dios es un Dios que da testimonio verdadero. Aquí en el mundo encontrarás muchos falsos testimonios. Pero aquí nunca lo hallarás en su palabra. Aquí lo que hallarás es un testimonio siempre verdadero, en el cual tú puedes poner tu confianza. Hermanos, recuerden el reto de Juan, porque fue un reto a la iglesia, el verso 9. Si ustedes le creen, dan por sentado el testimonio de los hombres, todos los días lo hacen. ¿Por qué tenemos duda a veces de confiar en el testimonio de un Dios más grande? Es un testimonio que es más grande, un testimonio mayor que proviene de Dios mismo. Atendamos a ese testimonio, hermano, que Dios nos ha dejado de sí mismo en su palabra. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo veremos precisamente de qué trata ese testimonio que ha dejado Dios. Específicamente, de qué trata ese testimonio y cómo esa verdad para siempre debe transformar mi vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdadera, Señor. En un mundo lleno de mentiras, encontramos tu palabra que es la verdad. Oh Señor, ayúdanos a vivir según tu palabra. Señor, perdónanos por todas las veces que nosotros hemos tomado por cierto el testimonio de los hombres, pero hemos dudado de ti. Perdónanos por todas las veces que hemos tomado por cierto y no dudamos del testimonio de los hombres, pero dudamos de tu palabra.
Señor, tu testimonio, como hemos visto en esta mañana, ha sido un testimonio visible. Tú has dado a conocer desde la creación todo el Antiguo Testamento, la vida de Jesús, su bautismo, su muerte, su resurrección. Tú has dado visiblemente, has dado un testimonio. Has mostrado quién eres tú, Señor, cuál es el plan de salvación, quién es el Salvador. Ayúdanos a responder de la forma correcta a ese testimonio verdadero y certero que tú has dado de ti mismo. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, confirma en nuestros corazones estas verdades. Señor, ayúdanos a vivir en tu verdad. Ayúdanos a recordar en esta mañana, como hemos visto, que tu palabra siempre concuerda, no se contradice. Tu palabra siempre es verdadera. Que cuando entendamos que eres tú el que nos está moviendo a una decisión, que siempre filtremos todo por medio de tu palabra, porque es tu palabra la fuente de la verdad. Señor, ayúdanos a no vivir según los principios del mundo, que son principios de mentira. Ayúdanos a vivir siempre según los principios de tu palabra, que son principios de verdad. Gracias por tu palabra en esta gloriosa mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermano que estás aquí o que me estás escuchando a través de esta transmisión, Dios ha dejado su testimonio. Él ha hablado acerca de sí mismo. Él nos ha mostrado por gracia quién es Él. Él no tenía que hacerlo. Él simplemente pudo haber creado el mundo y desaparecerse en el universo, en el vasto universo. Pero Él quiso relacionarse con el hombre, mostrar su gloria, glorificarse a través de una salvación tan grande como la que nos ha dejado. Él nos ha dado testimonio acerca de quién es su Hijo. Es importante que tú respondas a ese testimonio que ha dejado Dios acerca de sí mismo. Rechazándole, como dice Juan aquí, diciendo, no, eso es una mentira, yo no creo eso. O poniendo tu confianza en el único Dios verdadero. Y hoy te invito en el nombre del Señor a que si no lo has hecho, vengas a Él. Reconozcas que Dios ha dejado su testimonio en Cristo, que Él ha hablado por medio de su Hijo, que Él ha traído salvación por medio de su Hijo. Y que hoy puedes ser salvo, recibir perdón de tus pecados a través de tu arrepentimiento. Hoy puedes reconocer eso. Y tú puedes empezar con una oración tan simple, pero con mucho peso, diciéndole, Señor, yo creo que tu testimonio es verdadero. Yo creo lo que tú has dicho. Yo creo, Señor, en que tú enviaste a tu Hijo, porque yo no podía salvarme a mí mismo. Yo creo que lo que dice en tu palabra, que tu sangre, el derramamiento de su sangre, perdona mis pecados. Yo creo en tu palabra, Señor. Creo en tus testimonios. Me arrepiento hoy de mis pecados y descanso en ti para salvación. Yo te invito a hacer esa oración. Si no has puesto tu fe en Jesús. Y que no te vayas de este lugar sin que nosotros podamos orar por ti. Animarte en medio de esta oración que tú has hecho. Y podamos hablar más sobre esta oración que has hecho allí, en tu lugar. Pero también como iglesia, podemos hacer una oración parecida. Señor, hoy yo creo en tu testimonio, yo creo en tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Y podamos decirle a Dios, Señor, perdónanos porque escuchamos mucho el testimonio de los hombres, pero a veces nos cuesta escuchar tu testimonio. Tomamos por sentado lo que nos dicen los hombres, pero dudamos a veces de tu palabra. Perdónanos, Señor. Y que podamos hoy como iglesia también comprometernos con el testimonio verdadero que está aquí en su palabra. Y podamos comprometernos en atender ese testimonio. Atender ese testimonio que implica vivir en su palabra. Comprometerme más con ella, estudiarla más. El Señor nos ayuda, mis hermanos. Dios ha dado su testimonio, le ha hablado. Nos toca a nosotros responder a ese testimonio verdadero que ha hecho nuestro Señor. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo continuaremos con nuestra serie de sermones sobre este libro. Y estaremos viendo, gracias hermano, estaremos viendo nosotros
particularmente el contenido de ese testimonio y la respuesta final que debe tener el ser humano. Así que yo le invito a que usted siga meditando en las verdades que aparecen ahí en 1 de Juan, capítulo 5. El miércoles, como dice el anuncio en el sermón, el próximo miércoles, recuerden que estamos a las 7:30 estudiando el tema del sufrimiento a la luz del Evangelio. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Evangelio acerca del sufrimiento y cómo la cruz cambia todo? Cómo la muerte y resurrección de Cristo cambia todas las cosas acerca de cómo yo debo ver el sufrimiento. Y les hice ese recordatorio a los hermanos que están viniendo, pero los invitamos a todos que vengan este miércoles. Yo los he invitado a memorizarse ese pasaje, porque una de las clases estamos hablando sobre cómo el futuro, la verdad del futuro, de lo que dice Dios en el futuro, debe transformar mi presente, la forma en que yo respondo hoy a las pruebas, la forma en que yo respondo hoy ante el sufrimiento. Con eso en la mente, con la idea de que llegará el día donde Dios mismo jugará toda lágrima. Y ese sufrimiento acabará. Y Dios hará todas las cosas nuevas. Con esa idea en la mente, yo debo vivir el día presente. Por eso Pablo decía que esta leve tribulación momentánea, Pablo decía, no se compara con la gloria que ha de venir, refiriéndose a ese evento cuando nuestro Señor regrese por su iglesia. Por eso Pablo también decía en Filipenses, yo soy ciudadano del cielo. Debo entender esas verdades y vivir a la luz de eso. Así que los invitamos el miércoles a las 7:30 para tener nuestro tiempo de discipulado y luego un tiempo de oración que lo está dirigiendo nuestro hermano Xavier, que de hecho oramos hoy por él, se encuentra predicando en la iglesia, una iglesia hermana, la iglesia bautista Oasis de Amor, allá en Peñuelas. Bien, vamos entonces a hacer una oración final. Hay algunas peticiones que se nos presentan aquí para que nosotros oremos. Se nos pide que oramos por Norma Meléndez. Vamos a orar por Norma Meléndez en esta hora. Y también por Juanita, que es la mamá de Gerardo, que también pues, ha tenido una condición difícil de salud estos últimos días y hoy también tuvo que parecer salir para atender una situación con ella. Así que oremos por ellos y por cada hermano que se presentan aquí los miércoles, también para orar. Así que en esta hora, mis hermanos, los invito a ponerse de pie para terminar en oración. Antes de irnos, recuerde que hay un documento disponible, es voluntario, aquel que quiera estudiarlo, leerlo y firmarlo. Es un documento que ha creado una coalición de iglesias y diferentes ministerios en contra de la perspectiva de género. Todo aquel que desee leer el texto, mi hermano, léalo primero antes de usted firmarlo. Usted no debe firmar nada que usted no esté de acuerdo, que usted no entienda. Usted lea ese y todos los documentos que usted reciba. Pero lea ese documento, habla acerca de un rechazo que la iglesia, que usted como creyente puede oponerse a todas estas ideas de imposición de perspectiva de género, y usted puede firmar, dejar una firma como que usted también está en contra de eso. Si usted quiere hacerlo, hay unos documentos disponibles allá, la hermana Carmen los tiene, y usted puede hacerlo. Ya hoy es el último día, así que ella lo tiene allá disponible, y si así usted lo desea, pues puede hacerlo hoy antes de irse. Así que vamos entonces a orar en esta hora por estas peticiones que se nos presentaron, pero también despidiéndonos en oración. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese testimonio verdadero que tú nos has dejado. Ayúdanos a responder a él, Señor, de la forma correcta. Gracias por tu iglesia, por cada familia que ha estado aquí entre nosotros hoy, Señor, por cada hermano, por aquellos que nos vieron a través de esta transmisión también. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, Señor, mientras meditamos en tu palabra. En esta hora te pedimos de manera especial por los enfermos también, Señor, de la congregación, nuestras familias. Tú los conoces, Señor, los presentamos delante de ti en esta hora. Mira de forma especial, Señor, a la mamá de Gerardo y también esta oración que presenta Norma Meléndez, Señor. Pon tu mano, obra de manera especial por estas personas que estén enfermas, que necesiten una intervención tuya de acuerdo a tu voluntad, Señor, una intervención de salud. Confiamos en ti, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad nosotros podamos ver esa obra tuya en estas vidas. Gracias te damos por tu palabra, por el tiempo juntos como iglesia que nos permitiste tener en este día.
Permítenos seguir meditando en ella, en tu palabra, Señor, regresar el miércoles con el deseo de crecer como discípulos, Señor, seguir conociéndote a través de tu palabra. Bendice en esta ocasión, también te pedimos por la ofrenda, utilízala para tu honra y para tu gloria, Señor, y gracias te damos por todas tus bendiciones. En tu nombre, Jesús, nosotros oramos. Amén. Hermano, que el Señor bendiga.